La Corte Constitucional ha indicado el camino para reformar, para cambiar la Constitución y permitir la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La iniciativa la impulsa el movimiento Ahora, pero en la Asamblea se discute otro mecanismo, una posición de diversos bloques legislativos en el sentido de que se debe optar por una enmienda, algo que evidentemente se ha analizado no es lo más diligente posible. Está conmigo Cristina Reyes, asambleísta del Partido Social Cristiano. A ella le pregunto, ella además es parte del Consejo de Administración de la Legislatura. Cristina, ¿cuál es el mecanismo adecuado desde el punto de vista del bloque legislativo social cristiano, luego de que la Corte ha indicado este camino? Bienvenida, muy buenos días. Wilson, buenos días a la ciudadanía que nos está sintonizando. El Ecuador debe transitar de manera definitiva hacia la recuperación de la democracia y de la institucionalidad en el país, luego de tantos años de autoritarismo. Es importante reconocer que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue un engendro pensado desde Montecristi en el correísmo para el secuestro de las instituciones de control, de la Fiscalía, de la Contraloría, para que en este país la corrupción campee a diestra y siniestra, y eso se tiene que acabar. Hoy la Corte Constitucional, como máximo organismo de administración de justicia y de interpretación de la Constitución del Ecuador, ha señalado mediante una iniciativa ciudadana que para la eliminación de del Consejo de Participación Ciudadana presidida por Tuárez y otro grupo de consejeros que pertenecen al área. Además están siendo sometidos a juicio político. Exactamente. 4 de los 7. Y ese es otro cantar por incumplimiento de funciones. Para la eliminación de este organismo es indispensable una reforma constitucional. Ya se ha expresado la Corte. Por ende, esas voces que todavía persisten en la Asamblea Nacional de que tenemos que ir por la vía de enmienda, creo que se quedan sin fundamentos. Hay ya una iniciativa que fue presentada por el asambleísta Héctor Muñoz en marzo de este año. Él lo presentó en el sentido de una reforma parcial para cortar las funciones, para la disminución de atribuciones de elección de las autoridades de control, para que esto pase nuevamente a la Asamblea Nacional, como ocurre en la mayoría de democracias del mundo, que es el Parlamento Nacional, que a través de filtros muy estrictos, de parámetros técnicos muy estrictos para las autoridades de control, elige estas autoridades. Y yo creo que tenemos que unificar el debate, ser interlocutores serios. La ciudadanía requiere que la Asamblea Nacional esté a la altura de los desafíos que tenemos hoy como país. Es entonces el camino una reforma parcial, con un referéndum de por medio, Cristina, porque ese es el temor, de que el referéndum termine calificando a quien propone. Y ahí tiene varias vertientes. Ahora sería la iniciativa popular a través del movimiento Ahora, pero también se puede tomar como una calificación a la Asamblea o al propio gobierno, Cristina. Sí, de todas maneras, si prosperara, digamos, la recolección de firmas, que de todas maneras tiene un grado de dificultad, es la recolección de 1% del padrón electoral, 130.000. Siempre las iniciativas ciudadanas son absolutamente legítimas, pero creo que la Asamblea puede unificar el debate y puede ser un gran interlocutor de las expectativas que hoy tiene la ciudadanía, de este y otros temas importantes. El camino siempre será, después de una reforma parcial, consultarle a nuestro pueblo. Por supuesto que hay este temor, Wilson, que usted manifiesta, de que el rechazo a un gobierno, a las coyunturas, a las medidas económicas, a la situación económica del país, se traslade a esa consulta popular. Pero también creo que ese tema lo define la seriedad de los interlocutores, la seriedad y el desafío de las propuestas, y yo creo que darle al país una solución de seriedad en cuanto a quienes designan, la tranquilidad de que quienes designan las autoridades de control y los filtros para designarlas, no va a estar nunca más en estos gobiernos autoritarios que diseñan modelos para permanecer en la impunidad, creo que es una respuesta importante para el país. Hay otra iniciativa de un comité para reinstitucionalizar al Ecuador, que habla de cooptarle funciones, de eliminar al Consejo y evidentemente que sea una legislatura bicameral la que decida la designación de autoridades y organismos de control, una Cámara del Senado se habla. Hay una propuesta ciudadana que ya ha entregado a la Corte Constitucional para la calificación de las preguntas, y luego de ello iría también a una recolección de firmas, donde hay una propuesta de bicameralidad para dar una especie de contrapeso al poder legislativo. Es una propuesta interesante. Por eso digo, si de todas maneras vamos a ir a consultar a nuestro pueblo, porque eso derivaría, sin duda, en una consulta popular,
unifiquemos las propuestas, hagamos un debate serio. El país requiere que estemos a la altura de esta reinstitucionalización del país luego del caótico desarrollo de un gobierno autoritario que dejó a nuestro país en corrupción. Vea usted, y vamos a hablar de nuestros maestros jubilados. Es increíble que ellos estén ahora en las calles en huelga de hambre después de todo lo que se han robado en este país. Entonces, vamos a dar una respuesta seria y para ello trabajemos todos en conjunto, las instituciones y por supuesto con la ciudadanía. En torno al juicio político que se sigue a 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana por cuerda separada, la consulta popular y el proceso para reformar la Constitución tardará algún tiempo, a lo mejor coincide con las elecciones generales en el 2021. Hasta tanto debe existir un consejo que esté estipulado en la Constitución. El juicio podrá echar abajo a 4 de los 7 vocales. ¿Cómo debe funcionar de aquí en adelante? Bueno, son tiempos diversos, la reforma parcial dependiendo si es de iniciativa ciudadana, si la tramita la Asamblea Nacional, bueno, en el caso de la Asamblea Nacional tiene 90 días entre debate y debate, creo que ya hay un trámite en proceso y que debería recuperarse. Pero respecto al juicio político, la Comisión de Fiscalización ya ha tramitado este proceso, creería yo que la próxima semana estaría todo listo para la interpelación del señor Tuárez y los otros consejeros, por incumplimiento de funciones. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que claramente prohíbe que se haga una revisión a todas las designaciones que hizo el Consejo Transitorio, presidido por el doctor Trujillo, que en paz descanse, y aún así Tuárez y sus acólitos, que pertenecen al ala del correísmo, lo hicieron. El hecho no se consumó, dicen. Está en las actas que luego intentaron desaparecer. Y bueno, luego una serie de irregularidades respecto a su designación, al proselitismo político, etcétera. Pero eso se va a derivar ya en el proceso político, que claro, puede terminar en su censura y destitución. Debe funcionar el Consejo con los vocales que asuman los alternos hasta que se decida la eliminación o la cooptación de funciones. Sí, efectivamente, de darse una censura y una destitución de estos vocales por incumplimiento de funciones, serían sus alternos los que tendrían el desafío, la responsabilidad en lo que restara de tiempo de esta organización de llevar adelante con sus funciones, que son principalmente luchar contra la corrupción, no hacer proselitismo político o defensas de un prófugo de la justicia que se bate las manos esperando que este país se vaya al caos, y los ecuatorianos no lo podemos permitir. Muchas gracias, Cristina, por atender esta invitación, muy amable. La asambleísta del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, en diálogo con Sonorama a nivel nacional y Canal 1 en Quito.